Vamos a iniciar. Entonces, por ahí les compartí el software para dibujar estructuras. Entonces, en el momento lo quieren utilizar, que sería este, ¿verdad? Dibujar las cadenas. Si no quieren que les marque las últimas, se van solo a donde dice hetero. Aquí ustedes pueden dibujar distintas. ¿Qué función o qué compuesto es este? ¿Qué compuesto es este, jóvenes? Es un alcohol, ¿verdad? ¿Y aquí? Una acetona. Esta es una acetona, ¿verdad? Es una acetona. Por ejemplo, este es un alcohol. ¿Este de aquí qué es? Una éter. Es un éter, ¿verdad? Es un éter. Vamos a ver este de aquí. Este de aquí. Alcohol. También es un alcohol, ¿verdad? Es un alcohol. ¿Ese de ahí qué es? También son alcoholes, ¿verdad? Todos estos son alcoholes. Y veamos aquí un detallito que quiero que ustedes me lo me vayan ayudando también. Por ejemplo, este OH está unido a un carbono. ¿Qué tipo de carbono es este? El que está unido al OH del alcohol. Ingeniero, disculpe, ¿cuál? No veo dónde está señalizando. Este de aquí. No sé si están viendo la pantalla. Sí, soy ingeniero, pero no se logra ver qué hay. Se logra ver que está señalizando. Oh, ya. Vamos a cambiar entonces. Gracias. Vamos a cambiar la forma de presentar. Gracias, joven. Ahora sí. Entonces, el carbono al cual está unido primario, secundario. Este tipo de alcohol, vamos a decir que es un alcohol secundario también. Sería entonces Secundario. ¿qué tipo de alcohol sería? Sería un alcohol primario, ¿verdad? Porque el carbono al que está unido, de aquí,
solo está unido a otro carbono nada más. Entonces podemos decir que es un alcohol primario. Este de la derecha, el último, ¿qué tipo de alcohol es? Terciario. Es un alcohol terciario, ¿verdad? Porque el carbono que está unido al OH está unido a otros 3 carbonos, ¿verdad? A otros 3 carbonos. Y ese es un tipo de clasificación que se hace con los alcoholes, que esto nos va a servir el día miércoles, cuando ya empecemos a hablar de algunas características y propiedades. Hoy nos vamos a enfocar en nomenclatura. Entonces tenemos alcoholes secundarios, primarios y hasta terciarios, ¿verdad? Esto sería con respecto a los alcoholes. Con respecto a la nomenclatura de alcoholes, hay una forma común que es aceptada y también la nomenclatura definida por IUPAC. ¿Qué tipo de nomenclatura es la que observamos aquí en el archivito o en la página que les compartí? Principalmente nos vamos a enfocar en una nomenclatura definida por IUPAC. Y ya el día miércoles, cuando les sean algunas propiedades, van a ver también cómo podemos nombrar en la forma común. Sin embargo, aquí les muestra algunos nombres. Les muestra algunos nombres comunes, como este alcohol alílico. Alcohol alílico que está aquí. También les muestra el etilenglicol, que es el etano 1,2-diol, y así sucesivamente. Pues ahorita vamos a hacer algunos ejercicios. Aquí hay varias formas, miren, como les está indicando. El metanol, el propan 1-ol, y que también es válido que ustedes pudieran indicar lo siguiente, miren. Si ustedes indican 1, vamos a hacerlo más grande. 1-propanol también. Eso lo van a encontrar en algunos textos. Sin embargo, ahora por cuestiones de IUPAC se está dándole énfasis a la forma que está aquí arriba. Sin embargo, puede ser aceptado también, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podríamos también nombrar al butano 1,3-diol? Si ponemos la localización, ¿cómo le podríamos poner también aquí? 1,3. Butanodiol. Butanodiol. ¿Por qué diol, jóvenes? Porque hay 2 OH. Porque hay 2 OH, ¿verdad? Porque hay 2 OHs. Le vamos a llamar butanodiol. Si tuviera 3 OHs, Triol. triol, ¿verdad? El triol. Y así sucesivamente podemos algunos, por ejemplo, este sería el 2-propanol, ¿verdad? 2-propanol. ¿Cuál es la diferencia entre el 1-propanol y el 2-propanol, jóvenes? ¿Cómo me podrían indicar ustedes una forma de diferenciarlos? La posición del OH. La posición del OH, ¿verdad? En el 1-propanol, el OH está en la posición número 1. Y en el 2-propanol, el OH está en la posición 2, en el carbono número 2. Al igual que utilizamos la forma de buscar la cadena principal con los dobles enlaces, también debemos de asegurarnos que la cadena principal tiene la mayor cantidad de OHs, cuando solo lleva OHs, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que debemos asegurarnos. Y
Entonces, ¿cuál de los dos es un alcohol secundario? Entre esos dos que estamos hablando ahorita. El 2-propanol. 2-propanol. El 2-propanol es un alcohol secundario, ¿no? 2-propanol. Entonces, por ejemplo, si en un examen yo les digo de la siguiente lista, ¿cuál es un alcohol primario, un secundario o un terciario? Si les doy el nombre, tienen que desarrollar la fórmula para ver. O muchas veces el nombre les puede indicar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ustedes encuentran, si yo les dijera a ustedes el 3-pentanol, por ejemplo. ¿Ese es un alcohol primario, secundario o terciario? Secundario. Es un alcohol secundario. Entonces tienen que tener cuidado con dejarse llevar por el 3, ¿verdad? Y va a decir, como es 3-pentanol, es terciario. Verifiquemos. La cadena principal es de 5 carbonos, porque me está diciendo que es pentano, ¿verdad? Y me está diciendo que en el 3 hay un ol, es decir, un OH. 1, 2, 3. Entonces el OH debería de estar aquí. OH. Entonces vean qué tipo de alcohol es. Es un alcohol secundario, porque el carbono a donde está unido a otros 2 carbonos. Entonces no tienen que dejarse llevar por el número, ¿verdad? Por el número. Entonces, por ejemplo, vamos a dejarlo por un momento ahí. Aquí también nos están mostrando la parte del fenol, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado un poquito antes. Algunos también le aceptan que se llame, en lugar de fenol, bencenol, ¿verdad? Como hablando de alcoholes. Entonces le ponen benceno 1,3 diol, ¿verdad? O 1,3. Y si utilizamos orto, meta y para, ¿en qué posiciones están los dos OHs ahí, Juanes? En posición orto, meta y para. A ver si se recuerda a alguien. ¿En qué posición están los dos OHs? 1-3. 1,3, pero si aplicamos lo de orto, meta y para, ¿cuál deberíamos? Meta. El meta, ¿verdad? En lugar de decir 1,3 podemos decir meta, ¿verdad? Meta benceno diol, si nosotros decimos meta benceno diol, podemos también indicar que es en la posición 1,3, para que vayan amarrando los contenidos anteriores. También, si se dan cuenta, en Diego, disculpe. Ajá. ¿Cuál era el nombre de ese compuesto? No le escuché muy bien con mi señal. Aquí está bien, benceno 1,3 diol, o podemos también, incluso si se recuerdan, el otro día dijimos que si se llama fenol, podemos utilizarlo como base. Y podríamos decir hidroxi, ¿sí? Hidroxifenol. Pero eso lo vamos a ver el miércoles cuando ya veamos que tienen diferentes grupos funcionales, ¿verdad? Cuando hacemos algunas combinaciones, lo vamos a ver el miércoles. Hoy vamos a enfocarnos, pero este se llama, por el momento vean que es benceno 1,3 diol. Otros le van a llamar bencenol también, al fenol le van a llamar bencenol, para que no los agarre ahí sorprendidos, ¿verdad? Pero si yo no vi bencenol, ¿verdad? Entonces también, algunos tienen... Antes donde estaba mencionando la parte de meta, ¿cómo se nombraría? Bueno, vamos a ver aquí. Si se recuerdan,
Cuando estábamos viendo aromáticos, se recuerdan que habíamos hablado de cuando los sustituyentes Cuando los sustituyentes en un aromático son disustituidos, podemos utilizar orto. Cuando los sustituyentes están contiguos, es decir, en posiciones 1, 2, ¿cómo dijimos que le íbamos a llamar? Orto. Orto, ¿verdad? Le vamos a llamar orto. Por el contrario, si la posición está 1, 3, ¿cómo dijimos que íbamos a llamarle? Meta. Meta, ¿verdad? Y si por el contrario están en las posiciones 1, 4, es decir, uno enfrente del otro. Para. ¿Verdad? Para. Entonces, eso cuando tenemos dos sustituyentes podemos utilizar el orto, meta y para. No solo para metiles, por ejemplo, sino que podemos aplicarlo aquí también, ¿verdad? También podemos aplicarlo con otro tipo de sustituyentes cuando tenemos dos sustituciones. Si ustedes en algún momento van a encontrar orto, meta o para en algún compuesto, automáticamente identifican que están en posiciones 1, 2, 1, 3 o 1, 4, dependiendo de lo que les digan, ¿no? Y no precisamente solo para metiles o solo para etiles, para grupos alquilos, sino que pueden utilizar otro, ¿verdad? No sé si ahí resolví tu duda. Sí, ingeniero, gracias. Ingeniero, entonces ese sería meta, pero ¿cómo sería así el nombre completo? Meta, regularmente meta lo vamos a utilizar al inicio, entonces sería meta bencenodiol. Meta bencenodiol. Pero eso lo vamos a ver a más detalle el miércoles. Vamos a hacer alguna nomenclatura de este tipo. Entonces vean este de aquí. ¿A quién se le está dando la prioridad ahí, jóvenes? ¿Al doble enlace o al OH? Al OH. Al OH, ¿verdad? Al OH. Entonces, al carbono donde está el OH, ¿qué numeración se le está dando? 1. Y el número 1. Al donde está el OH se le está dando la numeración, la posición número 1. La posición número 2, vamos a ver, dependiendo si hay doble enlace o un sustituyente. En este caso hay un sustituyente, ¿verdad? Vamos a dar el número 2. 3, 4 y 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el metil queda en el 2 y el doble enlace queda en el número 3. Si, por ejemplo, el doble enlace estuviera aquí, un ejemplo, ¿verdad? Después lo voy a borrar. Si estuviera el doble enlace aquí, ¿para dónde numeramos? ¿Para dónde está el metil o para dónde está el doble enlace? ¿Para dónde seguimos la numeración? Si el doble enlace estuviera aquí abajo. Para el metil, digo yo. Hacia el medio. Para donde está. Recuerden que siempre vamos a ir dándoles prioridades. ¿Quién tiene prioridad? ¿Un grupo alquilo? Por ejemplo, como este. ¿O el doble enlace? El doble enlace. El doble enlace, ¿verdad? El doble enlace. Pero como en este caso el doble enlace está... Ingeniero, tengo una duda.
Ajá. Por ejemplo, ¿por qué se le puso 3 enol? No se le puso 3 en 1 ol. Ah, ya. Porque se recuerdan que cuando hablábamos de cicloalquenos, ¿qué decíamos de que no había necesidad de ponerle la posición al doble enlace? Cuando solo es un doble enlace, automáticamente el doble enlace, ¿en qué carbono está? En el primero. En el número 1, ¿verdad? La misma historia aquí en los alcoholes. Si es dienol, ahí sí tenemos que indicar en dónde están los dos OHs. Pero si el OH tiene la prioridad en el grupo, porque es un alcohol, no es necesario. Si ustedes quieren agregarle la posición, no hay ningún problema. Le pueden poner, por ejemplo, este sería 2-metil. Por ejemplo, algunos en el examen lo hicieron así, ¿verdad? Entonces, cuando califiqué manualmente, ya se los califiqué bien, no había ningún problema. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren poner aquí 2-metil ciclo ent, está diciendo que es un ciclo de 5 carbonos, 3 en 1 ol. También, no hay ningún problema. Pero, lógicamente, en el ciclo, si solo hay un alcohol o un OH, automáticamente sabemos que el OH está en el carbono número 1. Entonces, por eso es que aquí solo se pone 3 enol. Ingeniero, a mí me quedó una duda en el anterior, donde cambió el doble enlace, donde dijo que podría, digamos, si queda el doble enlace y un sustituyente en las mismas posiciones, ¿desde dónde empiezo a numerar? ¿A cuál le doy más prioridad? Recuerden que el doble enlace tiene prioridad sobre un grupo alquilo. Por ejemplo, ¿quién es? Tienen que darle prioridad al doble enlace, o sea, numerar hacia donde está el doble enlace. Si quedan en la misma posición, digamos. Si no quedara en la misma posición, sería al sustituyente más cercano. Sí, preferencia. Sin embargo, casi que siempre va a coincidir con la posición de, digamos, si nosotros hubiéramos empezado a numerar hacia abajo, el doble enlace igual hubiera quedado. Vamos a poner otro color aquí. Por ejemplo, si hubiera puesto aquí el 1, ¿verdad? 1, 2 y 3. Cuatro y 5. Si el OH es el carbono número 1, entonces empezamos a numerar hacia abajo. El doble enlace igual hubiera quedado en la posición 3 y el metil hubiera quedado en la posición 5, ¿verdad? A diferencia de que quedó con la posición 2. Entonces, por eso es que debemos de darle, en este caso, la prioridad para que quede el sustituyente en menor posición, porque en ambos casos el doble enlace iba a quedar en posición 3. Entonces, ¿quién iba a definirnos hacia dónde? El sustituyente. Pero, ingeniero, ¿siempre se va a buscar el sustituyente más cercano o se buscará el doble enlace más cercano? El doble enlace, pero el que nos va a desempatar, digamos en este caso, quien desempata la cuestión es el sustituyente, ¿no? Si el doble enlace no quedara ninguna de las dos, ninguna de las dos opciones en el triple, o quedara si fuera en el cuarto, también se buscaría el doble enlace o se buscaría el metil. El doble enlace. Sí. Sin embargo, yo no les voy a poner, si les pusiera un ciclo, no les voy a poner un gran ciclo y no nos vamos a meter hasta ese tipo de detalle, ¿no? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Sí, ingeniero, a mí no me queda claro aún la prioridad todavía. La prioridad.
Ajá, sí, la prioridad a los... La prioridad la va a tener el doble enlace. Eso sí. Por eso les decía yo, si numeramos para un lado o para otro, siempre nos va a quedar el doble enlace en la posición 3. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que numerar? Ahora, como nos queda en igual posición el doble enlace, quien nos define todo va a ser el sustituyente. Va a quedar el sustituyente, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hacer algunos ejercicios. Y si queda en las mismas, así como en el anterior, ahí sí se toma en cuenta el sustituyente. Después de que vemos el doble enlace, ya tomamos en cuenta el sustituyente. Así es. Entonces veamos aquí. Veamos aquí. Solo para repasar. En los compuestos orgánicos oxigenados, vamos a tener que la cadena carbonada, cuando se une con el oxígeno, presenta enlaces sencillos. En el caso de los alcoholes y los éteres, ¿verdad? La característica es de que la unión entre carbono y oxígeno, a eso le llamamos alcoholes y éteres. Ya vimos la diferencia entre cada uno de ellos. Podemos encontrar también que en nuestra molécula podamos encontrar enlaces dobles entre carbono y oxígeno. Las dos opciones que tenemos es que sean cetonas, pueden ser cetonas o pueden ser aldehídos. La diferencia entre cetonas y aldehídos es que el oxígeno con doble enlace unido al carbono está unido a un carbono. ¿Qué tipo de carbono es? ¿Primario, secundario o terciario, jóvenes? Secundario. Secundario. Es un secundario. Esa es la característica de una cetona. Es decir, el carbono donde está el oxígeno con doble enlace debe estar unido a otros dos carbonos para ser cetona. Si por el contrario, el oxígeno está unido a un carbono terminal, es decir, que esté en extremos, y por lo tanto es un carbono primario, vamos a estar hablando de un aldehído, ¿verdad? Vamos a estar hablando de un aldehído. Y si por el contrario, aparte del doble enlace, también hay un enlace sencillo, o sea, hay otro oxígeno, podemos tener la opción de que sea un ácido carboxílico o un éster. ¿Y cuál es la principal diferencia entre un ácido carboxílico y un éster? Que aparte este otro oxígeno, digamos el ácido carboxílico, se dan cuenta que tiene una característica muy parecida al aldehído. Tienen características muy parecidas. La diferencia es que en lugar del OH hay un oxígeno, ¿verdad? Extra. Y la diferencia entre ácidos carboxílicos y éster es que el ácido carboxílico unido al otro oxígeno tiene un hidrógeno. ¿Y el éster qué tiene unido, jóvenes? Un carbono. Carbono, ¿verdad? O una cadena carbonada. O una cadena carbonada. Esa es la diferencia entre un ácido carboxílico y un éster. ¿Y por qué creen ustedes que se les llama ácidos a estos de aquí? ¿Cuál es la característica de un ácido regularmente, joven? Por su hidrógeno. Porque pueden donar el hidrógeno, ¿verdad? Pueden donar este hidrógeno. Y recuerden que cuando hablamos de acidez va relacionado con el ion hidrógeno. Entonces, por eso se le llaman ácidos. Otra cosa importante para la nomenclatura es que, por ejemplo, a los alcoholes, cuando ellos son la cadena principal,
le agregamos la terminación ol. Cuando hablamos de los éteres, y ellos son los principales, entonces le ponemos éter. Cuando la cetona es la cadena, es la función principal, la terminación ona, él ha leído la terminación al. Y en el caso de los ácidos carboxílicos, hay una característica especial, deben de llevar la palabra ácido, después la raíz y después la terminación oico. Y como los ésteres son derivados de los ácidos carboxílicos, se recuerdan cuando hablábamos de las sales en química inorgánica, que llevan la terminación ato, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decíamos ácido fosfórico, cuando ya formaba una sal era fosfato, ¿verdad? Fosfato de, y la cadena que esté unida es un grupo alquilo, se nombra como un grupo alquilo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la siguiente estructura de aquí. Vamos a ver. Vamos a hacerlo más práctico, para no... se vea muy feo. ¿Cómo se llamaría este compuesto? ¿Cómo se llamaría ese compuesto ahora? Y es parte de lo de la entregando. ¿Cómo se llamaría el compuesto? Primero identifiquemos, ¿cómo se llama la función principal? ¿O qué tipo de función es la función principal? Cetona. Es una cetona, ¿verdad? Es una cetona. La cadena principal sería esta. ¿De cuántos carbonos es? 8. 8, ¿verdad? Entonces ya dijimos que la terminación, cuando hablamos de una cetona, ¿cuál es la terminación, jóvenes? Ona. Ona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? Octona. ¿O cómo? Octa. Aquí sí es importante que pongamos y a ver si me permite cambiar. No. Octa. Octanona, ¿verdad? ¿Qué se llamaría? Octanona. Se llamaría octanona. Por ejemplo, aquí me van a ayudar ustedes. ¿Cómo se llamaría esta? Pero veamos qué tipo de compuesto es. Alcohol. Ácido. Sería un alcohol, ¿verdad? Este sería un alcohol.
¿Cómo se llamaría? Heptanol. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena? 7. 7, ¿verdad? Entonces es un heptanol. Pero ¿será que ahí se queda el nombre? Si nosotros le ponemos heptanol, el OH puede ir en cualquier posición. ¿En qué posición está el OH? En la Tres. posición número 3. Entonces 3 heptanol. O también es válido poner hepta o hept, ¿sí? O hepta es Ol. están 3 ol, ¿verdad? 3 ol. También es válido el nombre este. Ejemplo, Inge, ajá, lo mismo pasaría con el primero, ¿no? ahorita vamos a... Ahorita les voy a indicar. Y definitivamente, Ingeniero, eso mismo pasaría, así es. Sí, decime, Rodrigo. es decir que se puede de 4 formas. 3 heptanol, hepta 3 ol, hept 3 ol y heptan 3 ol. Así se podría. Me decías 4 formas. ¿Cuáles son, decís? Es decir, se puede hept 3 ol y hepta 3 ol. Se puede de esas 2 formas, además de estas 2. Es importante que completemos la palabra heptanol, ¿verdad? Heptanol. Sin embargo, si ustedes al final de cuentas a la hora que yo les califiqué era entendible, ¿verdad? Era entendible. A veces la nomenclatura la hacen variar demasiado. Entonces, van a encontrar ustedes en algunos documentos también algunas pequeñas variaciones, porque muchas veces la cuestión de la IUPAC como que está muy restringida, ¿verdad? La información de la IUPAC está muy restringida. Entonces, muchos interpretan también, ¿verdad? Muchos interpretan, por ejemplo, si vamos a este documento, aquí, por ejemplo, propan, 1 ol, ¿verdad? Porque era propanol, propan. Entonces es importante que lleve eso de propan. Esta parte. Pero al final de cuentas, ninguno de nosotros somos químicos, ¿verdad? De cierta manera. No nos podemos volver expertos en esta parte, pero es importante también tener cierta base para cuando ustedes estén manejando algunos productos, sepan a qué grupo funcional pertenecen, ¿verdad? Y ahí hay algunas características que ustedes van a ir asociando. No sé si resolví tu duda, Rodrigo. Sí, ingeniero. Eso espero. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de compuesto es? Por ahí me hacían la referencia. Alguien me hacía la referencia aquí. Es importante también aquí en octanona indicar la posición, ¿verdad? ¿En qué posición está el grupo funcional cetona? 3. 3, ¿verdad? 3 octanona. ¿Qué tipo de grupo funcional tiene? Aldehído. Este es un aldehído, ¿verdad?
un aldehído. Es un aldehído. ¿Cómo le llamaríamos? 1-propanal. Entonces veamos cuántos carbonos tiene. 1-propanal, por ahí me decían 1-propanal, ¿verdad? Que tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos, ¿verdad? Entonces definitivamente es un propanal. Porque lleva la terminación al, ¿verdad? Ah, no, este es un Butanal. es butanal porque lleva 4, ¿verdad? Butanal. Lleva la terminación al, miren. ¿Por qué no debemos de indicar la posición del grupo funcional aldehído, jóvenes? ¿Por qué no es necesario? Está en la posición número 1. Porque va a estar siempre en una posición terminal, es decir, en un carbono. Si el aldehído es la función principal, entonces no hay necesidad de indicar, por ejemplo, 1-butanal, porque ya se sabe, ¿verdad? No hay ningún problema. Ya se sabe que el compuesto es un aldehído y está al final. Al final. Por ejemplo, ahora vamos a hacer aquí. Este compuesto de aquí. ¿Qué tipo de compuesto es este? Un ácido carboxílico. Es un ácido carboxílico. Carboxílico. ¿Y de cuántos carbonos es este ácido carboxílico? ¿Cuántos carbonos tiene? 4. Como utilizamos la misma base del aldehído, tiene 1, 2, 3 y 4. Quiero preguntar algo aquí. Roche, ¿estás por ahí, Roche? Sí, ingeniero. ¿Por qué es un ácido carboxílico, Roche? Porque tiene un OH que está unido con un oxígeno. Está el OH unido a un carbono que tiene un oxígeno con doble enlace también, ¿verdad? Por eso es un ácido carboxílico. Eso también me interesa que lo tengan claro. El día miércoles voy a hacer un quiz al inicio de la clase. Y a los primeros 5, entonces por eso es que pueden repasar esta parte, ¿verdad? Esta lectura. Y a los primeros 5 en el quiz le voy a dar un punto extra para el examen final. Entonces ahí para que repasen la parte de esto, ¿verdad? De este enlace que les di. Los primeros 5 del quiz les voy a dar un punto extra para el examen final. Entonces, ácido carboxílico. ¿Y cómo le vamos a llamar? ¿Cómo se nombra un ácido carboxílico? Siempre va a llevar Ácido butoico. siempre va a llevar siempre va a llevar la palabra ácido. Ácido. Buta porque es, o bután, ¿verdad? Porque es
de 4. Aparte es una cadena de alcano. Entonces es bután. Butanoico, ¿verdad? Lleva la terminación oico, el ácido carboxílico, para nombrarlo. Si se recuerda, vamos a ir aquí, miren. Oico, la terminación oico, ¿verdad? Entonces, pues se llama ácido butanoico. De esta manera es como se va nombrando un ácido carboxílico. Y para terminar, vamos a nombrar aquí un éster. Vamos a nombrar un éster. Entonces este sería un éster, miren. Este sería un éster. ¿Por qué es un éster, Jennifer? Jennifer, bye. Porque después me dices que Jennifer. ¿Por qué es un éster, Jennifer? Porque tiene un oxígeno entre dos cadenas carbonadas. Porque tiene un oxígeno entre dos cadenas carbonadas. Pero hay un detallito, ¿verdad? Para diferenciarlo del éter. Tiene también la base del ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces por eso se llama un éster. Un éster. Y estamos utilizando prácticamente la misma base del ácido butanoico. Entonces vean la parte, y aquí estaríamos finalizando. La parte esta es del ácido, miren. Podríamos hablar de que esta es la parte del ácido, incluyendo esta, ¿verdad? Esta parte es la del ácido, de donde está el doble enlace. ¿Cuántos carbonos tiene? 6. Si fuera ácido, ¿cómo se llamaría? Sin tomar en cuenta... ¿Cómo se llamaría si fuera ácido? Ácido hexanoico. ¿Será que 1, 2, 3, 4? Tiene 5. Sin este, miren. Es de 5. Se llamaría ácido pentanoico. Pero como no es un ácido, sino que es un éster, ¿cómo se nombra un éster? Tomamos la base, vean. La base sería pentanoico. Pero en lugar de la terminación ico, la vamos a cambiar por ato. Entonces, ¿cómo se va a llamar ahora? Pentanoato de, y aquí mencionamos al grupo alquilo que está unido a este oxígeno. ¿Qué grupo alquilo es? Este de aquí, miren, jóvenes. Este de aquí que está unido al oxígeno. ¿Qué grupo alquilo es? ¿Cuántos carbonos tiene? ¿O cuál está señalando, ingeniero? Solo Metil. es un metil, entonces pentanoato de metilo. Aquí ya no se dice de metil, sino que de metilo. Pentanoato. Entonces, Ingeniero, ajá. ingeniero, disculpe, a mí se me quedó trabado. ¿Cuál está señalando? No sé si a todos les pasó lo mismo. No creo que solo a mí, es que hoy hubieron cortes de luz y quedó mala la señal aquí. Ah, ya. Estoy aquí no sé si te sale la flechita. Lo vamos a hacer en otro color para que veas en rojo.
esta parte que se está uniendo, por ejemplo, decía Jennifer, lo que pasa es que se une otra cadena carbonada al oxígeno ¿verdad? Entonces, por eso es un éster. Entonces, ¿de cuántos carbonos es? Solo de un carbono, entonces le vamos a llamar metilo. Entonces, usamos la base del ácido carboxílico. Eso lo vamos a seguir viendo el miércoles. Entonces, este se llamaría pentanoato, que es la base del ácido carboxílico, ácido pentanoico. Pentanoato de metilo. Y después vamos a ver cómo se forma un éster uniendo a un alcohol y a un alcohol y un ácido carboxílico. Eso es parte de las reacciones. Entonces, estamos ahí, jóvenes, y cualquier duda, el miércoles seguimos con esto, y les encargo ahí que repasen esto. Para los primeros 5 se van a ganar un punto extra, ¿verdad? el día de la clase. Y a manera de, bueno, antes de que se retiren, voy a pasar a asistencia. Entonces aquí estamos. Aquí estamos pasando la asistencia. 41 asistentes, incluyéndome. Bueno, son 39 realmente, porque sería yo y lo que estoy compartiendo, ¿no? 39. Entonces, para que los que estuvieron en la clase son los que van a entregar la evidencia en Teams, ¿verdad? Entonces, estamos ahí. Ahora estuve con mi cámara desactivada, disculpe. Entonces, estaríamos ahí. Nos vemos el miércoles. Y no olviden, perdón, el lunes tenemos la comprobación de lectura, ¿verdad? Para ir ya acumulando puntos para el examen final. Está bien, Inge, gracias.